Bien, jóvenes, buenos días. En Historia del Perú, quinto, vamos a ver los gobiernos de la República Aristocrática. En el año 1895 había llegado al poder Nicolás de Piérola, conocido también como el Califa. Este gobernante es muy controvertido, ¿no? Porque en la guerra con Chile, pues casi no combatió con los chilenos, pero sí está interesado por el poder. Fue ministro de Economía o de Hacienda de Balta. Él es el que favoreció a los Dreyfus. Oye, ahora está en el poder. ¿Qué hace? Va entonces a crear empresas específicamente para el cobro de impuestos. O sea que aplica también más impuestos al pueblo peruano, pero esto fue duramente combatido por movimientos sociales que vienen de los Andes, como la rebelión de la sal en Huanta. Se sublevaron contra el impuesto al consumo de la sal que había establecido pues el gobierno de Piérola, ¿no? Y luego tenemos la reforma del ejército del Perú al modelo francés. Llegó la misión Clement, con el cual se hace la reforma del ejército peruano, y también es aquí donde se creó el colegio militar de Chorrillos, ¿ya? Y luego hubo cambio monetario con la libra peruana. En el año 1899 llega al poder López de Romaña. Y entonces, con él se dio la ley de aguas, la ley de comercio y de minería. Es decir, para estar informado de cómo debe ser la explotación de los recursos en el Perú y fomentar especialmente con empresas extranjeras. Aquí aparece entonces la ley de aguas, de minería y de comercio. En segundo lugar, este gobierno de López de Romaña es el que inicia las inversiones extranjeras. Está invitando a la IPC o también a la empresa que estamos aquí viendo cómo llegan pues empresas mineras a explotar nuestras minas de Cerro de Pasco o de petróleo en Talara, ¿no? Y también Romaña va a desarrollar una política de colonización de la selva. Después de Romaña llega al poder Manuel Candamo, 1903, pues el más rico hacendado del Perú. Pero así como era la situación de Romaña o de Candamo, vamos a ver la ley de ferrocarriles. Esta ley de ferrocarriles nos hizo recordar o nos hace recordar las épocas de Balta. Pero pronto falleció el gobernante Candamo. Entonces va a continuar el gobierno de José Pardo, 1904, con la ley de instrucción pública, o sea, educación primaria obligatoria. Se fundó la Escuela de Artes y Oficios, que es un instituto tecnológico, y los obreros protestan por la jornada de 8 horas. Es importante ver cómo está en juego esta categoría o este cálculo mundial de que el trabajo debe ser solamente 8 horas. Los obreros están protestando por la jornada de 8 horas en este tiempo del gobierno de Pardo. Y José Matías Manzanilla fue el que unió a un grupo de juristas para elaborar un proyecto de ley del trabajo, el proyecto de legislación laboral se llama. Luego llega al poder Leguía, 1908. Dio la ley de accidente de trabajo, entregó territorios tal establecer el límite mediante tratados con Bolivia, perdimos territorio, con Brasil perdimos territorio. El gobierno de José Pardo transcurrió entre el 15 y el 19. Él es el que dio la jornada de 8 horas para todos los trabajadores del Perú, pero también se dio la sublevación de Lubimaki, un movimiento campesino que estaba en contra de los gamonales. Por eso decimos de que aquí, en la época de Pardo, hubo grandes movimientos sociales campesinos, ¿no? Preguntas: ¿qué cosa fue la rebelión de la sal? 2. ¿Cuándo se inició las inversiones extranjeras? Y 3.
cómo fue la jornada de 8 horas en términos generales. Hasta ahí llegamos, jovencitos.